licenciado en Educación y doctor en Genética Molecular y Microbiología. Se desempeña como director de la Escuela de Biotecnología de la Universidad Mayor y docente de Química del área de procesos industriales en la cárcel de Rancagua. Ha participado en dirección de proyectos de investigación en ciencia básica y recientemente como investigador en el área de educación de las ciencias en INACAP. Ha participado como docente en educación media y superior en Chile. Marlene Fraile Muñoz, profesora de Ciencias de Medición Química, licenciada en Educación de la Universidad Católica del Maule y magíster en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de Talca. Docente de nivel secundario y universitario, es miembro del equipo del Liceo Virtual de Excelencia, iniciativa gestionada a través de la Universidad de Talca. Actualmente se desempeña como académica de la sede INACAP Rancagua en el área de procesos industriales, impartiendo asignaturas relacionadas con las ciencias químicas y medioambientales. Además, es encargada de los laboratorios del área y participa del proyecto TESR en vinculación con el medio. Alex y Marlene nos presentan la ponencia Activación de conocimientos previos relevantes para la química ambiental mediante una metodología de aula invertida basada en la plataforma online de química de INACAP. Adelante. Bien. Buenas tardes, los saludo. Ya con esta presentación vamos a finalizar entonces el ciclo de ponencias de la sala 6, Tecnología y Aprendizaje. Nuestra investigación lleva por título, como ahí lo pueden apreciar, Activación de conocimientos previos relevantes para la química ambiental mediante una metodología de aula invertida basada en la plataforma online de química INACAP. El mismo título nos dice o ya nos da algunos indicadores de lo que va a tratar entonces la investigación. Por ejemplo, podemos destacar lo que es activación de conocimientos previos, química ambiental, que sería la asignatura en la cual se hizo la intervención, metodología de aula invertida, que es en realidad la forma, el método que se utilizó para realizar el estudio, y dentro de la metodología de aula invertida nosotros nos vamos a apoyar desde el recurso tecnológico, en este caso de una plataforma que ya estaba realizada o estaba implementada desde el año 2016. Bien, ¿cuál es el contexto o qué a nosotros nos permite entonces dar luces de que hay alguna problemática? Es lo siguiente. En el semestre 1, cuando ingresan los estudiantes a la malla curricular de prevención o ingeniería en prevención en riesgo, en realidad la parte técnica del semestre 1, y luego pasan ya al sexto semestre cuando uno habla de ingeniería en prevención en riesgo, lo primero cuando llegan los estudiantes en este primer semestre se enfrentan a la asignatura de química general. ¿Ya? La asignatura de química general tiene 6 unidades y dentro de ellas las que tienen mayor grado de complejidad son las que se relacionan con los contenidos que aparecen ahí en colores, que son estequiometría, gases y soluciones. No ese es el nombre de la unidad propiamente tal, pero por ejemplo, bueno, sí, estequiometría, unidad de estequiometría, es el mismo nombre. Cuando hablo de gases, la unidad se denomina estados de la materia, y cuando hablo de soluciones se puede abordar un poco en estequiometría como también en reacciones químicas, ¿ya? Sucede que luego los estudiantes, hay un lapsus de tiempo que es en realidad de 4 semestres, alrededor de 2 años, en que no abordan más química. En este caso se topan con química ambiental. A excepción, podría decir que sí, entre medio, en el quinto semestre, ellos tocan química, o la abordan en realidad con química orgánica. Pero esa química orgánica no es prerequisito de lo que es química ambiental, ¿ya? O sea, por malla curricular, el programa o el descriptor te dice que para tener clases o para estar ahí en química ambiental con esa asignatura, debieses haber cursado o tener ciertos conocimientos, aprendizaje en realidad significativos de química general. Ese es el contexto. ¿Y cuál es la problemática? Que hay una temporalidad que a nosotros nos indica que podría existir, ahí salen como rayados, una nebulosa, un olvido de los conocimientos, y para eso nosotros nos apoyamos de la plataforma online de química, que esto ya estaba, este proyecto, el de ahora, el que estoy presentando, es de continuidad, ¿ya? Por lo tanto, esa plataforma ya se había implementado en el año 2016, pero era en una clase habitual, en un aula común y corriente, no en el tema de, no involucrando la metodología de aula invertida, ¿ya? Entonces, nosotros propusimos esta nueva metodología para aumentar los indicadores o las desesperanzas en realidad que en este caso se podían proveer, que era el olvido de la materia. Eso también conlleva a tener una baja asistencia o también una baja motivación al aprendizaje, ¿ya?
Aquí está el objetivo general de nuestra investigación. Aparece entonces desarrollar e implementar una metodología de activación de conocimientos previos y nivelación de competencias requeridas para la asignatura de Química Ambiental del área de procesos industriales. De la mano, entonces, nosotros podríamos decir que desarrollamos 3 objetivos específicos, y esos objetivos específicos, dentro de ellos, el primero era entonces diagnosticar realmente cuáles eran los conocimientos con que los alumnos llegaban a Química Ambiental. O sea, si era tan así el vacío que iban a tener o no desde Química General hasta Química Ambiental. Se diagnosticó, se hizo entonces el instrumento. El segundo era implementar esta metodología a través de aula invertida, pero hacer la aclaración que esta aula invertida tenía que ser basada, bueno, elegimos en TICs, ¿ya? Y el tercer objetivo específico también no era solamente la aplicación, la implementación, sino que era evaluar el impacto que iba a tener este uso de esta metodología propiamente tal. Bien, ¿cómo se hizo el estudio? ¿Ya? El cómo, el procedimiento. Primero decir entonces que se aplicó a todos los estudiantes que en el semestre primavera 2017 cursaban la asignatura de Química Ambiental en prevención de riesgos, ¿ya? Y se tomó un total de 34 estudiantes, siendo 19 del grupo experimental y 15 del grupo control, entendiendo entonces que es una metodología del tipo cuasi experimental, del tipo pre y post test. Ya, acá este esquema lo que trata de presentar es como el protocolo resumen de estandarización de la forma en que se fue aplicando todo el proceso en realidad investigativo, ¿ya? Por ejemplo, una vez que se aplicó el diagnóstico, ¿ya? Y en realidad lo que nosotros pensábamos que iba a darse, sucedió. Los alumnos, prácticamente un 85%, no aprobó el pretest. Ahora, ese pretest hay que decir que estaba elaborado en base a los descriptores que tributaban directamente desde Química Ambiental hacia Química Ambiental, ¿ya? Por ejemplo, en Química Ambiental hay 4 unidades. Dijimos que en realidad en general habían 6, pero se tomaron solamente de las 3 unidades directas y algunos específicos, ¿ya? Dije entonces sobre más o menos el 85% no aprobaron. Entonces nosotros se valida el problema y siguiendo entonces con el objetivo específico 2, nosotros comenzamos con el tema del aula invertida. Lo primero es que a los estudiantes se les explicó o se les, como ahí dice, se les induce a las actividades de aula invertida. Esto se hace de manera presencial. O sea, igual a los estudiantes se les genera un contexto, se les explica en qué consiste, ¿ya? De cierta forma se les da la motivación y la explicación de cómo por lo menos pararse frente a este nuevo ejercicio, ¿ya? Ahora, no sé si entienden el concepto o lo han escuchado o aplicado el concepto de aula invertida. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces acá lo que nosotros hacíamos consiguiente, bueno, los estudiantes no, ya los estudiantes le dicen concepto de aula invertida y no tienen la noción de que entonces paralelamente ellos van a trabajar. Entonces en este caso acá nosotros ocupamos video, un PPT, una hoja de ruta, una explicación, link, donde nosotros en realidad maximizábamos el tiempo efectivo para irnos entonces a lo que era un nivel cognitivo mayor en el aprendizaje de la química ambiental, y la activación de conocimientos previos lo hacíamos por aula invertida, o sea, por fuera, ¿ya? Se les induce, se les explica, comienzan el trabajo. Este trabajo que estaba en la plataforma de química online, también hay que decir que en esa plataforma de química se tomaron solamente lo que ahora era relevante, porque la plataforma de química era para química general, ¿ya? Se estaba con una semana de anticipación y los estudiantes tenían un plazo desde que se subía hasta finalizado, más o menos de 1 semana y media, para poder contestar entonces las actividades, ¿ya? También no eran solamente las actividades, en paralelo se pasaba la materia propiamente tal de química ambiental y se realizaba un test de salida, que en este caso era una evaluación sumativa, ¿ya? Ahora, siempre había una retroalimentación constante en cuanto a lo mismo que estaban haciendo por fuera, ¿ya? Y también al test de salida con los resultados había entonces una retroalimentación constante, ya sea a nivel de aula invertida, como también lo que se realizaba en la sala de clases.
Sí. Y en específico, acá, el otro era de todo el proceso, y acá es en específico, muestra en realidad, en concreto, cuáles eran las actividades de aula invertida. Ya el estudiante en su casa tenía entonces que en el tiempo que él quisiera y a su ritmo y las veces que él quisiera, podía ingresar entonces a la plataforma del ambiente de aprendizaje, se metía acá a la plataforma de química y desarrollaba las actividades. El plano principal era ingresar a un PPT, pero este PPT era dinámico, más o menos como el que vimos en la presentación anterior, ¿ya? Con algunos links, con transiciones, con animaciones flash, con también preguntas que te derivaban a Moodle, etc. ¿Ya? Y luego de que realizaban eso, se comentaba y había una sesión en realidad de apoyo para esto del tema del aula invertida. ¿Ya? Continúa. Yo te ayudo acá con el... Muy amable, gracias. Bueno, para como terminar de complementar esta parte un poco y entender lo que nosotros estábamos tratando de establecer acá, dentro de las actividades de aula invertida, ¿no es cierto?, termina un ciclo con un proceso de desarrollo de retroalimentación a nivel presencial, ¿ya? Y hay una cosa acá que no se explicita en esta diapositiva, pero que es importante también conocerlo. Nosotros establecimos un grupo control y un grupo experimental. En el caso del grupo control, las personas también tuvieron un proceso, ¿no es cierto?, de nivelación de competencias, pero que fue realizado de forma presencial, digamos, y es un proceso que nosotros habíamos estado experimentando en versiones anteriores del curso, que es básicamente en el fondo una contextualización muy breve que se realiza en el aula con respecto a los contenidos que se van a revisar, y un recordatorio muy genérico de los conceptos que son necesarios para abordar aspectos en química ambiental, y que eso obviamente fueron vistos o digamos entregados en la asignatura de química general. ¿Okay? Vamos a la siguiente, por favor. Ya prosigo. Un pilar fundamental del desarrollo de esta intervención es la plataforma online de química, un recurso que fue concebido inicialmente como un sistema de soporte para la asignatura de química general, que está constituido básicamente por una plataforma que contiene esencialmente videos que son de contenido o de aplicación, que explican, ¿no es cierto?, están ordenados según las unidades del descriptor de química general, y contienen en el fondo videos explicativos que son animados, ¿no es cierto?, y muy breves para entregar algún contenido fundamental, y algunos videos de aplicación donde se establecen estrategias de resolución de problemas, y además tienen herramientas de pruebas online que los estudiantes van superando, y esto está construido en base un poco a una lógica de gamificación, en los cuales los estudiantes pueden ir progresando, ¿no es cierto?, en la medida que van completando ciertas actividades. Lo que nosotros hicimos fue liberar el concepto de la plataforma online de química en el sentido de que sacamos el proceso de gamificación y entregamos a los estudiantes acceso directo a los videos que eran pertinentes y relevantes para el proceso de activación de conocimientos previos. Por lo tanto, ellos salieron de la lógica de gamificación y simplemente entraron a aquellos videos que ya son relevantes para un contexto específico de lo que nosotros queremos tasar, que son las unidades, ¿verdad?, de aprendizaje que mencionó Marlene, y dentro de eso específicamente algunos contenidos clave que nosotros logramos identificar, que entre paréntesis esos contenidos clave fueron determinados por Marlene y otros colegas, ¿no es cierto?, que participaron en un mapeo en el fondo de contenidos que eran de química general con respecto al criterio o al prerequisito que supuestamente, ¿no es cierto?, desemboca en la asignatura de química ambiental, porque no existe una información oficial con respecto en el fondo a cuál es la conexión a nivel curricular de las dos asignaturas, por lo menos a nivel de criterios de evaluación, y eso era algo necesario para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Y ya les voy a hacer un comentario al final acerca de eso. Veamos la próxima diapositiva. En términos de resultados, en realidad nosotros quisimos seleccionar algunos de los datos que tuvimos en el fondo del proyecto y que nos van a llevar a una reflexión importante con respecto a algo que, una pregunta que quedó pendiente y que salió un poco de la observación que nosotros vimos. En primer lugar, lo que les mostramos acá es algo que mencionó también Marlene. En el fondo, lo que ustedes tienen acá es el pretest, y pueden ver en esta gráfica, ¿no es cierto?, la distribución de las notas obtenidas por el grupo control y el grupo experimental, donde se puede ver básicamente que ambos grupos, la media, ¿no es cierto?, está bajo 4, lo que indica que no hay una aprobación del test de entrada, y por lo demás también cuando uno compara la distribución de notas entre el grupo control y experimental, la distribución de ambos valores no es estadísticamente significativa la diferencia, por lo tanto también existe un criterio de homogeneidad entre los dos grupos que fueron tratados, lo cual es importante, ¿no es cierto?, para ver el proceso de salida en el post-test.
Veamos la próxima diapositiva. Esta gráfica de acá lo que nos muestra es un proceso, ¿no es cierto?, de evaluación en el grupo control y en el grupo experimental. En 3 momentos fundamentales. Se hizo un proceso de evaluación sumativa al final de la unidad 2, 3 y 4 de química ambiental, que tienen, entre comillas, su par o equivalente en términos conceptuales con estos conceptos de estequiometría, gases y soluciones en química general, ¿ya? Entonces, y efectivamente van un poco más en esa secuencia, ¿no es cierto?, estequiometría, gases y lo que corresponde a soluciones. Más o menos ahí está el parangón con respecto a los contenidos. Lo que se puede ver en esta gráfica básicamente es que existe una distribución importante, ¿no es cierto?, en términos de las calificaciones, tanto los grupos control y experimental para cada una de las evaluaciones realizadas. Y se puede ver también que, bueno, una nota interesante, ¿no es cierto?, que la media, ¿no es cierto?, de los distintos situaciones en pruebas y en grupos experimental y control, se puede ver que hay una aprobación, ¿no es cierto?, en promedio del test realizado para ambos grupos. Y si ustedes pueden observar, en algunos casos existen diferencias a favor del grupo experimental y en otros casos existen diferencias en contra del grupo experimental. Lo que sugiere, ¿no es cierto?, que la estrategia de activación de conocimientos previos, al menos desde el punto de vista de la salida, como test, digamos, o como prueba sumativa al final de esas evaluaciones, ¿no es cierto?, no tiene un efecto positivo o marca una diferencia como estrategia metodológica para los estudiantes, lo cual en cierta forma puede aparecer un poco decepcionante de buena primera, porque quiere decir que la estrategia que nosotros presentamos no tiene un efecto como lo esperábamos, o al menos como lo habíamos planteado originalmente en la hipótesis del trabajo. Entonces no genera un impacto en el rendimiento global, por decirlo de alguna manera. Es importante sí considerar que esas evaluaciones contienen preguntas que son propias de la asignatura de química ambiental y que por lo tanto estamos evaluando el desempeño propiamente tal en la asignatura, pero también llevan incluidas algunas preguntas que fueron seleccionadas de manera específica, de tal manera que efectivamente reflejen en el fondo ese aprendizaje previo o ese prerequisito en términos de conocimiento. Es decir, dentro de la evaluación sumativa hay preguntas que son, por decirlo de alguna manera bien coloquial, de la materia que se vio en química ambiental, y hay otras preguntas que efectivamente son, entre comillas, como de química general, aunque disfrazadas en un contexto de química ambiental, pero en estricto rigor corresponden a esa competencia o habilidad que debe haber desarrollado el estudiante en esa asignatura. Por lo tanto, está un poco mezclado acá. Entonces, si nosotros vemos acá en estas tablas, que son un poco más largas, pero aquí hay un par de mensajes interesantes que ver. Lo que nosotros tenemos en estas tablas es el criterio de evaluación de química ambiental. En la segunda columna tenemos el criterio de evaluación de química general. Y ustedes pueden ver que en algunos casos hay un criterio de evaluación para química ambiental y acá hay un no. Eso quiere decir que ese criterio de ambiental no tiene un mapeo correlativo en química general. Y este criterio sí lo tiene, ¿ya? Entonces, esto en el fondo fue utilizado como mecanismo para construir una tabla de especificaciones para las evaluaciones sumativas que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, cuando uno escarba, ¿no es cierto?, ya a nivel de criterio de evaluación, la performance de las preguntas en términos del porcentaje de acierto del grupo experimental y el grupo control, ahí se produce un efecto interesante, ¿no es cierto?, y uno logra demostrar que, por ejemplo, en aquellos criterios que tienen mapeo en química general, la diferencia del grupo experimental es estadísticamente significativa a favor. En cambio, en aquellos criterios que no tienen mapeo, no hay, digamos, una diferencia estadísticamente significativa, lo cual en cierta forma sugiere que la estrategia de activación de conocimientos previos sí funciona, porque rescata la activación de los conocimientos de química general, pero no tiene un impacto, digamos, en términos de lo que pasa después con respecto al estudiante. Ahora uno puede elucubrar mucho con respecto a eso, la estrategia metodológica empleada después en la asignatura, ¿no es cierto?, o preguntas más profundas como la que les voy a plantear enseguida cuando veamos las conclusiones. Entonces, el método empleado efectivamente, nosotros creemos que es efectivo para activar conocimientos previos, pero no es suficiente para mejorar los rendimientos globales de la asignatura, y por lo tanto se requiere a lo mejor complementar la estrategia de activación con otro, digamos, sistema que asegure, ¿no es cierto?, la mejora de los aprendizajes en la asignatura. Por lo demás hay un resultado que no hemos mostrado acá, pero efectivamente si uno compara cohortes de años diferentes, es decir, 2017 versus 2016 y otros históricos, tampoco hay un incremento sustancial en el rendimiento global
global de los estudiantes en esas preguntas o en esas pruebas particulares, salvo la diferencia en los criterios específicos. El mapeo de conocimientos previos de química general a la asignatura de química ambiental es limitado. O sea, nosotros logramos evidenciar en la práctica que no existe un documento o una forma de establecer una correspondencia de criterios de evaluación, lo cual es tremendamente relevante a la hora de diseñar o hacer un diseño instruccional de la asignatura. Y por lo tanto también limita, ¿no es cierto?, la herramienta que tiene el profesor para establecer nuevas estrategias que mejoren los aprendizajes. Y en ese sentido nosotros creemos que, o dejamos una pregunta abierta ahí que nos parece muy interesante, que cómo deberíamos enfocarnos, ¿cierto?, en investigar un poco la coherencia curricular de ambos cursos. No queda claro hoy en día cuál es la conexión real o cuál es el prerequisito de química ambiental, porque si yo saco, por ejemplo, esas preguntas que son prerequisitos y saco los promedios, por ejemplo, de los estudiantes, no hay diferencia tampoco. Es decir, o sea, si yo tomo solamente las preguntas, que son solamente con criterios propios de química ambiental, que no tienen su prerequisito en origen en la química general, y saco de nuevo la nota de la prueba, no tengo una diferencia con respecto a la otra situación. Entonces eso sugiere también que yo puedo perfectamente hacer química ambiental sin ponerle el prerequisito, digamos, en cierta forma. O sea, es un experimento teórico y pensado, pero eso sugiere fuertemente que ese mapeo no tiene un efecto, digamos, preponderante en el desarrollo de esta asignatura. Y por lo tanto lleva a plantearse la pregunta, ¿no es cierto?, de cuál es la coherencia que existe en esta. Porque nosotros partimos con este proyecto un poco observando que nos parecía interesante la distancia curricular que existe entre las asignaturas y tratando de pesquisar un poco si nosotros podíamos medir el efecto de la curva del olvido en cierta forma, y si logramos rescatar en un tiempo corto con otra estrategia esa curva del olvido y potenciar los aprendizajes. Nos dimos cuenta que no, y que aparentemente las razones podrían estar en otros aspectos que podrían ser desde el diseño instruccional de la asignatura hasta también ver cosas más profundas como el diseño curricular de esta. Así que muchas gracias y bueno, agradecer al financiamiento que tuvimos de parte de CIEDU, a nuestro director académico de la sede de Rancagua, a nuestro director de área de procesos industriales, a nuestra coordinadora de procesos industriales que siempre nos prestan mucho apoyo y por supuesto al financiamiento CIEDU que hace posible estos proyectos. Muchas gracias. Bueno,